Vamos a hablar de un tema que es muy importante, que debemos de tenerlo presente siempre nosotros. ¿Sí? ¿Listos? Por tanto, dice, no es por tonto, no es por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Señor, aquí estamos en esta hora. Te pedimos que nos hables, nos toques. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tus manos. Muchas gracias, Señor, por traernos el día de hoy. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Así como muchos de nosotros no hemos incluido en preguntarle a Dios en algunas áreas de nuestra vida, como hablábamos hace un momento con respecto a ser guiados con el Espíritu Santo, también una de las cosas que se nos olvida es acerca de nuestra salvación. O por la mañana tú te levantas y le dices al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para mantener mi salvación? ¿Sí le dices así o no? ¿Verdad que no? La salvación es muy importante. No es que por descuidarse un poco se pierda, sino que nosotros debemos de tener presente que algo muy importante que debe haber en nuestras vidas es nuestra propia salvación. Porque habiendo salvación, todo lo demás viene a ser una, ¿cómo se dice? Una hilera de dominó, un efecto dominó, ¿sí? Donde a partir de ahí todo lo demás es influido. Es diferente tratar un asunto como salvo o como pagano, ¿verdad que sí? Es totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos que comprender que nuestra salvación debe estar presente constantemente en nuestras vidas. Dice otra forma, el que nos ocupemos. Este es un mandato de Dios, hermanos. Yo sé que los tres principales mandamientos, dos en forma general y un tercero para la iglesia, son los más vigentes, pero hay otros mandatos. Y este mandato es: ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a añadir salvación a nuestras vidas? No. ¿Qué significa esto? ¿Que le vamos a quitar el lugar de Cristo en el perdón de nuestros pecados? No. Significa que yo debo tener presente que debo tener un cierto nivel espiritual y debo tener un carácter firme, y principalmente que debo dar testimonio de esa salvación. Algunos de nosotros somos tan paganos que decimos, como dijo un hermano, ¿verdad? Me sorprendió lo que dijo. Dice, tengo 3 años en la empresa y no saben que soy cristiano. Y no es que uno andemos diciendo a los 4 vientos, soy cristiano, ¿no? Pero nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de responsabilidad y compromiso que tenemos debe salir el tipo de persona que soy, que eres y soy un hijo de Dios. Entonces, prácticamente, ocuparme de mi salvación no es que yo añada cosas nuevas, sino estar consciente de que yo estoy activo espiritualmente. Le digo esto porque inclusive uno como pastor a veces se descuida por el exceso de trabajo o las ocupaciones,
O como me dijo un demonio una vez, ¿verdad? En ese tiempo yo era estudiante en el seminario y me habían asignado una iglesia ahí cerca del seminario. Y estaba en exámenes finales de todas las materias. Así es que yo dormía entre 1 y 2 horas diarias nada más, estudiando, haciendo trabajos finales y todo eso. Y pues mi vida espiritual, el hecho de que yo esté haciendo trabajos y que tengan que ver con la Biblia, no significa que tenga una buena relación con Dios. Mucha gente sabe muchas cosas de la Biblia, pero su relación con Dios es pésima. O sea, no la obedece. ¿Sí me explico? Entonces, por lo tanto, yo me había descuidado en la oración, ¿verdad? En la oración. Pero un día yo me acababa de acostar a dormir cuando llegó una hermana con su hija joven endemoniada, ¿verdad? Pastor, pastor, tocando la puerta. Ah, voy a decir su nombre que ustedes no la conocen. Mi hija Nati dice, no sé qué le pasa, ¿verdad? Y entonces cuando les abro la puerta, entran y lo primero que sucede con ella es que cae al piso, ¿verdad? Y empieza a revolcarse. Entonces me doy cuenta lógicamente que estaba endemoniada, ¿verdad? ¿Qué le pasa, pastor? Pues está endemoniada, hermana, pues qué otra cosa, ¿verdad? Y en esas casas no se necesita mucho no necesita tener discernimiento de espíritu para darse cuenta de eso. Pues yo todo cansado, ¿verdad? De todo el exceso de trabajo que tenía como pastor y como estudiante, pues me había descuidado orar y entonces empiezo yo a platicar con ella, pero de repente el demonio sale y me dice, ni creas que me vas a sacar porque no has orado. Entonces me volteo estaba ahí la muchacha y yo me volteo aquí, digo, empecé a pensar, ¿verdad? Y empecé a pedirle ayuda a Dios. Le dije, Señor, perdóname, pero necesito que me ayudes. Y fue cuando el Espíritu Santo empezó a hablar conmigo y me dijo, va a salir no porque oraste, va a salir porque yo lo he vencido en la cruz del Calvario. Dije yo, de aquí soy. Me volteé y le dije, ¿sabes qué? No vas a salir porque por mis fuerzas ni porque he orado o no, sino porque Él te venció en la cruz del Calvario. Así es que en el nombre de Jesucristo sal ahora y déjala libre en el nombre de Jesús. Oiga, fue liberada en ese momento, pero ¿qué cree? Me amedrentó.
me descubrió, ¿verdad? Si nos pasa a aquellos que decimos que Dios nos ha llamado a hacer este trabajo, y se ve también la relación con los discípulos. Jesús los invitaba a orar a los discípulos. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Se dormían los flojos. ¿Sí? Y eso habla de la falta de disposición de parte de nuestra humanidad. ¿Ok? Por lo tanto, podemos llegar nosotros a descuidarnos. Y este asunto del engaño del diablo y del enemigo, así entra en nosotros, poco a poco. Él sabe que una confrontación la tiene perdida. ¿Me está escuchando? El diablo nunca va a confrontar a la iglesia porque la tiene perdida. Siempre entrará en algo pequeño, en algo que no se note, para que perdamos el interés, para que nosotros nos alejemos, para que dejemos de orar, para que dejemos de leer la Biblia. Y ¿sabe qué pasa? Y nos empieza a dar vergüenza que sepa la gente que soy hijo de Dios. Y entonces dejo de asistir a la iglesia. Estos dos síntomas que le estoy diciendo es el principio, como estaba hablando ahorita, de una enfermedad espiritual y de una verdad de fortaleza espiritual. Estos dos síntomas habla de mi enfermedad espiritual, que estoy cayendo en un engaño del enemigo, que no estoy poniendo atención en mi salvación. Y lo primero que pasa en mi vida es que me siento avergonzado porque soy hijo de Dios. Y entonces al compañero, a la compañera, al amigo, al jefe o a los empleados, ¿verdad? Empiezo a disfrazar mi comportamiento de tal forma que no saben o no se dan cuenta que soy un hijo de Dios. Pero no porque otra cosa, sino porque me da vergüenza. Y lo siguiente es que nos aleja de asistir a las reuniones. Hebreos así lo dice. No dejen de asistir a las reuniones como algunos tienen ya por costumbre. Porque en la reunión, hermanos, es donde se reúne la iglesia y suceden cosas especiales cuando la iglesia se reúne. Así es que lo que el enemigo y el diablo quiere hacer es alejarnos de Dios y empieza a enfriarnos. Número uno, por la falta de las prácticas, de los ejercicios espirituales, que es la oración, lectura bíblica y el ayuno. Y número dos, después de ello, empezamos a que nos dé vergüenza decir que soy hijo de Dios. No, licenciado, ¿cómo le voy a decir que soy hijo de Dios? ¿Verdad? Y lo tercero, nos aleja de las reuniones. Así es que, hermanos, cuando empecemos a ver esos indicios de la enfermedad espiritual, de un deterioro espiritual, de un descuido espiritual, necesitamos parar las antenitas de vinil, dijo el Chapulín Colorado, y entender que estoy a punto, o mejor dicho, de que estoy descuidando mi salvación. Esto es tan importante porque es cierto, somos hijos de Dios y nunca dejamos de ser hijos de Dios
solamente cuando sucede algo que dice la Escritura. La salvación se pierde solamente cuando al Espíritu Santo, ¿qué le pasa? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Pero hay otra palabra. Blasfemamos contra el Espíritu Santo. La blasfemia no es hablar mal. La blasfemia es cuando tú te pones en contra de Dios y en contra del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Cuando una persona se pone en contra de Dios, entonces pierde su salvación. Es la única manera. Pero mientras no suceda eso, mientras haya una pequeña luz en nuestras vidas, es el momento de levantarnos, es el momento de ocuparnos en nuestra salvación. Y si nosotros nos ocupamos y queremos obedecer la palabra del Señor, que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, debo entender que yo debo practicar continuamente los ejercicios espirituales, como dije ahorita, oración, lectura bíblica y ayuno. No estoy diciendo que de repente se te ocurra ayunar 40 días y 40 noches. No, lo que estoy diciendo es que en tu vida debe haber una disciplina espiritual, de tal forma que te mantenga vivo, que te mantenga ocupado, que te mantenga activo espiritualmente. Pero si descuidamos la oración, la lectura bíblica y el ayuno, entonces nosotros no nos estamos ocupando, no tenemos disciplina. Así es que prácticamente la traducción a esto sería que la disciplina del Señor es ocuparse. Perdón, la disciplina tuya en los actos espirituales es ocuparse. Y yo sé que tienes muchas ocupaciones, pero esto es esencial en tu vida, porque rige tu vida. Si tú no estás ocupándote en la salvación, entonces quiere decir que estás tomando decisiones personales y que te vas a equivocar. Entonces significa que estás haciendo a un lado a Dios de tu vida. Si no tienes una disciplina espiritual, significa entonces que cualquier ataque de dardos del enemigo van a venir y se van a clavar en tu vida. Y por eso a veces nos sentimos acorralados, nos sentimos abrumados, pero no es para decepcionarnos, sino para entender que hemos descuidado nuestra salvación. La salvación es muy importante, hermanos, porque de ahí depende, como dije, todo lo que somos. Así es que el ocuparse en la salvación con simples esfuerzos humanos, no mediante la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que se recibe, estamos deficientes en ello. Porque hay personas que tienen costumbres. ¿Y cómo le dicen a las personas que tienen costumbres religiosas? Religiosos, ¿verdad? Hay personas que tienen costumbres religiosas, pero no son disciplinas espirituales. La disciplina espiritual es tu actividad principal, que es oración, lectura bíblica y ayuno. Un hermano antiguo que no les tocó la oportunidad de estudiar en algún seminario, decía, yo no estudié en el seminario, pero estudié en el Instituto Boa. Y un día me dijo así a mí, yo le dije, oye, pero ¿y qué es eso? Biblia,
oración y ayuno, me dijo. El mejor aprendizaje que un cristiano puede tener es la disciplina BOA. Así es que apréndasela. BOA, no la serpiente esa fea, ¿no? Es una forma de recordar cómo yo debo ocuparme en mi salvación, en la BOA. Ni tampoco hay una canción así, ¿verdad? También, tampoco es la canción. Sino que debe ser una disciplina para ocuparme de mi salvación. No es las costumbres que yo haga. Porque algunos dicen, no, yo me levanto por la mañana y le doy gracias a Dios. Pero cuando le pregunto, ¿te pusiste a orar? No, nomás le di gracias a Dios. Y yo le pregunto a esa persona, si tú te levantas todos los días y alguien está allí y le dices buenos días todos los días, pero no te relacionas con ella, ¿la vas a conocer? No. Entonces hay costumbres humanas que a veces nosotros hemos adoptado y creemos que es una disciplina espiritual, pero no. Recuerde, es BOA. Biblia, oración y ayuno. Hay otros que aprenden frases. Oye, no, es que yo creo en un ser supremo. Pues sí, pero ¿quién es? No, pues un ser supremo. Y así aprenden esa frase. Y creen que con eso ya es una forma de disciplina espiritual. Y no, hermanos, ¿es qué? ¿La qué? La BOA. Así es que no puedo yo basarme en lo que tiene que ver con esfuerzos humanos, sino mediante la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se derrama cuando yo practico la BOA. Porque cuando oro, me relaciono con Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me habla, pero también mi fe crece. Y con el ayuno me enseña a dominar mi vieja naturaleza. Cuando yo vengo a Cristo, porque dice Juan capítulo 1 verso 12, que para llegar a ser hijo de Dios necesito dos requisitos. Número uno, creer en Jesucristo. ¿Sí? No creer en cualquier santo o Dios que el mundo ha inventado. La Biblia es clara y dice que necesito, número uno, creer en Jesucristo. Y número dos, dice que necesito aceptarlo como Salvador. Creer, pues yo sé que muchos de nosotros sabemos que hubo un Cristo que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y en cierta forma creemos. Pero aceptarlo se necesita una oración consciente de número uno, que soy pecador y que estoy lejos de Dios. Número dos, que he ofendido a Dios y a mi prójimo. Número tres, que necesito que Dios me perdone. Número cuatro, que yo le acepto como Salvador personal. Y número cinco, que lo invito a que entre a mi corazón y a mi vida. Y número seis, que venga y sea mi Señor y gobierne mi vida. Ese es el proceso de aceptar. Y cuando nosotros hacemos eso, a partir de ahí iniciamos una relación como hijos de Dios. Y empezamos a ver los cambios en nuestras vidas, empezamos a ver todo lo que lleva o conlleva el tener una relación con Dios, no una religión, sino una relación con Dios. Y Dios empieza a tratar con nosotros.
y empieza a cambiarnos, a transformarnos. Y como decíamos hoy en la mañana, muy temprano en la escuela dominical, ¿verdad? Muchos hombres y mujeres buscan una pareja y dicen, yo lo voy a cambiar. Es la mujer o el hombre más peor que hay en el mundo, ¿verdad? Pero creen, se sienten con aquella fuerza y ese empoderamiento que dicen, yo lo voy a cambiar. Y es el peor error que un ser humano puede cometer. Porque el único que cambia y transforma a las personas es Cristo Jesús. Y nos cambia y nos transforma cuando nosotros lo aceptamos como Salvador y Él empieza a hacer la obra en nuestras vidas, porque lo primero que sucede es que nos perdona todos nuestros pecados y nuestras maldades y nos pone como sus hijos. Y entonces cuando yo empiezo a ocuparme en mi salvación con los ejercicios espirituales llamados BOA, Biblia, oración y ayuno, empiezo yo a fortalecer mi vida, empiezo a crecer en fe, empiezo a relacionarme más con Dios, empiezo yo a tener la experiencia de dominar mi vieja naturaleza que se queda allí sometida por la vida espiritual, pero que ahí está. ¿Y qué cree? Como siempre ha gobernado nuestras vidas, a veces quiere volver. Sí, porque es la que traíamos de chiquitos. Y como siempre hemos hecho lo que nos dice, nos ha dicho, porque cuando están los niños chicos, ¿qué hacen cuando tienen hambre? Lloran, piden, ¿verdad? Y aprendemos que lo que se siente hay que obedecerlo, ¿sí? Por eso el ser humano cuando llega a la adolescencia y se le alborota la hormona, ¿verdad? Cree que es algo normal y cree que hay que obedecerlo. Y por eso muchos muchachos o muchachas cometen errores y después andan en problemados. ¿Sí? Pero esa vieja naturaleza que aprendimos a obedecerla, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, empezamos a entender que el que debe gobernar nuestras vidas no es mi vieja naturaleza, sino la nueva naturaleza que es lo espiritual en mi vida. Así es que, hermanos, necesitamos nosotros comprender que debo yo de permitir que esa presencia de Dios, que eso que he adquirido como hijo y el perdón de los pecados, me lleve a mí a entender que el poder espiritual es el que me va a llevar a cuidar de mi salvación. No es el esfuerzo humano. Y aunque Dios pone el querer y el hacer, debo entender que debo ir en conjunto con la obra de Dios en mi vida. Le digo esto porque se está levantando, como dije el domingo pasado que hablé acerca de la humildad, se está levantando una ola de ateísmo y humanismo queriendo dejar fuera a Dios y decir que el hombre puede hacerlo todo sin necesidad de Dios. Sin embargo, este asunto nos habla de que no podemos hacer nada sin Dios. Jesús lo dejó claro cuando dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Yo soy el tallo de la vid y ustedes son las hojas y el fruto de este tallo. Sin mí, nada podéis hacer. Así es que se está levantando en el mundo una ola diciéndonos que no necesitamos a Dios para lo que el hombre tiene que hacer. Pero la vida espiritual, la nueva vida en el espíritu,
Y el ocuparse en nuestra salvación nos debe llevar a entender que necesitamos de Dios y que es Dios el que debe estar activo en nuestras vidas para sacarnos adelante. También para ocuparme de la salvación, nosotros como creyentes debemos resistir al pecado y seguir los deseos del Espíritu que vive en nosotros. Como dije ahorita, nuestra vieja naturaleza siempre va a estar presente y siempre va a querer volver. Así es que se va a hacer presente por las tentaciones que antes me llevaban al pecado y la maldad, pero ahora tengo la ayuda de Dios y el poder de Dios para poder resistirle. Sin embargo, nos toca a nosotros cuidar de nuestra salvación. Dios te da el poder, Dios te empodera, Dios te da la oportunidad, pero eres tú el que decides. Amén, hermanos. Así es que yo como hijo de Dios debo usar por medio de Dios todo lo que Dios ha provisto para derrotar el mal y revelar la vida de Cristo en nuestras vidas. De modo que el ocuparnos de la salvación enfoca la importancia de la santificación en nosotros. Así es que, mis hermanos, esto no es un asunto de esfuerzos humanos, sino tiene que ver con aferrarnos y tomar lo que Dios nos ha dado y poder ocuparnos en la salvación, enfocándonos en buscar la santidad de nuestras vidas. Hace muchos años, o algún tiempo, mejor dicho, prediqué acerca de la diferencia entre santidad y santificación. Mucha gente confunde eso. La santificación la produce Dios. En el momento en que somos perdonados de nuestros pecados, Dios nos santifica y a partir de ahí somos santos. Los santos que habla la Biblia no son los retratos que vemos pegados en algunas casas, en algunas paredes. Esos no son los santos. Los santos somos todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y hemos sido perdonados de nuestros pecados. La santificación llega a nuestras vidas y nos convierte en santos. Pero también nos dice la Escritura que debemos de buscar la santidad. ¿Acaso la santificación no produjo santidad en mi vida? Claro que sí. Pero el buscar la santidad no es otra cosa sino ocuparnos de nuestra salvación y buscar que las características de la santidad empiecen a fluir en mi vida. Porque a veces estamos equivocados. Como dijo y testificó una vez una persona, ¿qué cree, pastor? Fui a comprar unas cosas para la comida de la tienda y llevé a mi hijo, el más chiquito, dice. Y fui y compré y nos vinimos, y cuando al final me di cuenta, ya que veníamos como media de mi casa, dice, me di cuenta que el niño traía unas sabritas en las manos y no las pagué. Gloria a Dios, qué bendición, dice. Confundimos, hermanos. Confundimos. ¿Cómo glorificar a Dios porque su niño se robó? ¿Verdad? Hay veces que nuestra falta del producto de la santificación o de la santidad no se ve muy fácilmente en nosotros. Así es que yo tengo que ir buscando e implementando todo aquello que la Biblia me dice que tiene que ver con santidad. ¿Por qué? Porque dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Tú y yo, como hemos aceptado a Jesucristo y Dios nos ha perdonado nuestros pecados, somos santos.
Pero yo debo buscar todos los días el hecho de que la santidad esté funcionando en mi vida. Y no se trata de que ahora se usa así y como los demás lo hacen, a mí me da vergüenza no hacerlo. No se trata de eso. ¿Ya? Yo no sé todavía si por aquí hay aguachicol. Ya no he oído que vendan gasolina por aquí o por allá, si no es en las gasolineras. Pero hubo un tiempo donde había un florecer, ¿verdad? Así es que el que no era guachicolero o compraba guachicol no tenía chiste el asunto. Y se justificaba la persona, es que está más barata, es que pues es robada, pues. Y aquel o aquella que dijo no, cómo eres de tonto, hasta se burlaban. En igual de comprarla a 5 pesos la compras a 12. O en igual de comprarla a 10 la compras a, ¿cómo anda ahorita? A 21. La barata a 21. La cara a 24 para arriba. ¿Verdad? Yo le echo mi timita para que para compensar. Y muchas cosas se vuelven costumbre, hermanos. Y muchas cosas están mal, pero como es costumbre, entonces el que no las practica es el tonto, es el retrasado, es el pobrecito, ¿verdad? Con la pandemia se calmó un poco, pero antes de la pandemia había un desorden, de tal forma que entre los jóvenes se usaba mucho lo que se llamó, porque ahora ya no se oye mucho, no sé cómo le llaman ahora, ¿verdad? El famoso free. El free es unas relaciones sexuales, ni me conoces ni te conozco, ¿verdad? Pero vamos a tener sexo el día de hoy. Y después de esto, cada quien para su vida. O como dijo el gran filósofo, ¿no? Tú vi o no te vi, y si te vi, ya ni me acuerdo, ¿no? Ese es el filósofo inventado. Es una parodia del ser o no ser. Así es que, y se vuelve algo normal. Tan normal que dice uno, oye, a mí, ¿por qué no me pasa? ¿No? Sin embargo, hermanos, cuando nosotros andamos sin ocuparnos de nuestra salvación, sin buscar la santidad, entonces se nos revuelven las cosas. Le digo esto también porque cuando yo me convertí, un día acepté a Cristo y empecé a ir a la iglesia, empecé a ver cambios en mi vida, pero ¿qué cree? No aprendí la boa, no la aprendí. Como no hubo nadie que me orientara, ni un día escuché al pastor predicar acerca de esto, pues yo pensé que la vida del cristiano era común y corriente como la vida de cualquier persona. Y entonces empecé a confundir con mi antigua religión. Así es que pecando me sentía bien, porque ya era salvo, ya había aceptado a Cristo.
Pero como empecé a confundir por la falta de la boa, ¿verdad? Entonces yo pensé que no había problema, se había dejado de tomar, pues hay que volver a tomar. Y ahora hay que entrarle con más ganas como hijo de Dios, aleluya. ¿Sí? Si era promiscuo, pues entonces hay que echarle más ganas. Al cabo es que soy salvo. Y como digo a veces, que mucha gente se ríe, pero es verdad. A muchos de nosotros no nos podían confiar ni un saco de alacranes, hermanos. Así es que ese saco de alacranes lo desaparecíamos. Pero éramos cristianos porque, ¿verdad? Acepté a Cristo. Y nos confundimos. Pero tú y yo, hermanos, que tenemos la oportunidad de ver en la Escritura y de escuchar en este día que la boa es importante, que el ocuparnos en nuestra salvación es importante y que incluye en buscar la salvación, no solamente entender que Dios tiene que hacer una obra poderosa y sobrenatural en mi vida, sino también entender que necesito buscar la santidad en mi vida. Si tú no te estás ocupando en buscar la santidad, no estás ocupado en tu salvación. Si tú no estás buscando la presencia de Dios, una relación con Dios, no estás ocupándote en la salvación. Número 3. El creyente, hermanos, se ocupa en la salvación, acercándonos y entendiendo que es Cristo la fuente de la salvación. No hay otra cosa. No son los placeres del mundo, ni las cosas del mundo, ni inclusive muchas cosas en esta creación, en este mundo que nos llena el ojo, que alimenta nuestro egoísmo, que alimenta nuestra vanidad, que alimenta nuestra vanagloria. Y muchas veces lo tomamos como algo que nos va a hacer sentir bien. ¿No ha escuchado usted a alguien que dice, estuviera mejor si tuviera esto? ¿No lo ha escuchado? ¿Verdad que sí? Es una persona que tiene su vista equivocada. Nosotros tenemos que entender que nuestra vista debe estar en Cristo y que lo único que ocupamos es a Jesucristo. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo tenemos que pasar por un proceso, y es por eso que es importante ocuparnos en nuestra salvación. Mateo 16:24 dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo significa hacer a un lado todas aquellas cosas que te distraen de tu vida y de este mundo. Porque muchas veces negarnos a nosotros mismos representa algún vicio que tenemos. Muchas veces negarnos a nosotros mismos significa algún pecado que no queremos dejar. Muchas veces negarnos a nosotros mismos significa un cambio que a veces no queremos tener. Y lo segundo es tomar la cruz. Tomar la cruz no es otra cosa sino entender que por medio de Jesucristo nosotros podemos ser liberados y la salvación está activa en nuestras vidas. Y seguirlo no es otra cosa que obedecerle. Ahora, Dios entiende que como seres humanos no vamos a poder obedecer de la noche a la mañana. Pero ocuparnos de nuestra salvación significa ir aprendiendo todos los días a ir obedeciendo una cosa tras otra, tras otra, tras otra, hasta que lleguemos a tener el día perfecto.
Esto es lo que nos está diciendo la Escritura en ocuparnos en nuestra salvación. Que todos los días podamos lograr ser mejores hijos de Dios. Que todos los días podamos ser mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores tíos, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores empresarios. No podemos todo a la vez. Yo sé que quisiéramos que así pasara, porque no queremos batallar. Pero ¿qué cree? Traemos unas costumbres terribles de nuestra vieja naturaleza que no le hemos sacado de nuestra vida. Mire, cuando Dios me confrontó, que primero acepté a Cristo, me aventé unas vacaciones, no sé qué, no me acuerdo cuántos años, cuando me confundí, ¿verdad? Y creí que pecando era salvo. Pero un día Dios me confrontó. Y entonces, cuando sucedió eso, me hizo ver la podredumbre que realmente había en mi vida. Y me acordé lo que Jesús le decía a los fariseos: sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero adentro pura podredumbre. Y Dios me hizo ver lo podrido que estaba en el interior mío. Y entonces clamé a Dios y tomé la última oportunidad que Dios me estaba dando. Y yo sentí el cambio, hermano. Lo que me gustaba hacer el día anterior, al siguiente día no me gustaba. Pero ¿qué cree? Me quedaron algunas malas costumbres que yo tenía que trabajar en mi vida. Buscar la santidad, se llama eso. Las malas costumbres que no van de acuerdo a la Escritura, que tenemos que trabajar todos los días en nuestras vidas para ir siendo mejores. Yo era bien mal hablado. No podía decirle ni siquiera a alguien que le amaba si no le iba a llevar algo extra. Hasta se me hacía sabroso. ¿Ah? No me tenía chiste decirle a alguien te amo si no le decía aparte lo extra, ¿no? Y Dios me quitó todo ese sentir, pero me quedó de las malas palabras pero sentía el redarguir del Espíritu Santo de que no era correcto que yo hablara ese tipo de palabras. Entonces inicié una relación con Dios y le dije: Señor, ayúdame. ¿Te has dado cuenta que es mi costumbre que ni siquiera me doy cuenta cuando las digo? Cuando ya las digo es porque ya empecé a decir tontería y media. Así que necesito que me ayudes y me avises. Cuando yo vaya a decir una mala palabra, entonces, no sé, dame un ganucho, un zape o alguna cosa haz, pero necesito darme cuenta. ¿Y qué cree? Empecé yo a escuchar la voz de Dios. Y me decía, antes de que dijera una mala palabra, me decía, tss. Y el trato fue: tú avísame, yo me callo. Cierro la boca. Aunque quiera decirlas por las circunstancias, aunque quiera yo mencionarlo por lo que sea, me voy a callar. Esa fue mi parte. La parte de Dios fue tss. Y como estaba acostumbrado, pues nomás me llevaba diciendo tss, tss. Pero así es como empezó el momento de esa transformación. Las cosas, hermanos, que nosotros a veces no podemos disponernos para ser transformados, necesitamos pedirle la ayuda a Dios.
que Él haga su parte, pero tú haz la tuya. Como le dije a una persona, es que pastor, yo no puedo dejar de drogarme, pastor. Y ya le dije, mire hermano, lo que pasa es que necesitas arrepentirte. Cristo ya lo aceptaste, ya te limpió tus pecados, ya te perdonó, ya te hizo tu hijo, ya te santificó. Ahora te quedan tus malas costumbres. Y para quitar las malas costumbres hay que arrepentirse. Si no te arrepientes, no se va. Arrepentimiento tiene la palabra metanoía en griego, que significa cambio de mentalidad y cambio de actitud. Así que si te arrepientes, va a haber un cambio. Si no, no hay. Porque nomás te voy a preguntar una cosa. Te traen la droga aquí y te hacen a fuerza y te la meten. O tú vas, la buscas, la compras y te la pones. Oh, pues yo voy, la busco y me la pongo. Ah, entonces, eres tú. No te has arrepentido. Entonces, muchas veces nosotros queremos, hermanos, que venga y Dios nos amarre o que nos pegue un garrotazo para en ese momento para caer dormidos y levantarnos y tener otras ideas. No, hermanos, tiene que ver con entender que Dios ha hecho la obra y que tenemos que arrepentirnos. Dios nunca te va a amarrar las manos. Dios nunca te va a, ¿cómo se dice? A imposibilitarte. Porque tiene que ser una decisión tuya. ¿Cómo tomo la decisión yo? Entendiendo quién es Dios, entendiendo lo que Dios ha hecho en mi vida y entendiendo que Dios me ha hecho libre y que ahora estoy capacitado para no caer en el engaño de mi vieja naturaleza o de aquel vicio o circunstancia que estoy pasando. Así es que, hermanos, yo debo entender que Dios nos fortalece para hacer todo. Dios quiere llevarnos a ese punto importante, hermanos, para la gloria de Dios. Lo cuarto que yo debo entender, y ya último, es que ocuparme en la salvación es de suma importancia y tan vital que debe efectuarse con temor y temblor. El temor que habla aquí la Escritura en el capítulo 2, verso 12, no es como se maneja en el mundo. Para la gente común y corriente el temor es miedo. Lo ponen como sinónimo de miedo. Pero el concepto bíblico del temor es diferente. El concepto bíblico del temor es respeto a Dios, entender que Él conoce todas las cosas y saber que Él me ama. Y cuando yo entiendo eso, entonces puedo entender que yo, al reaccionar a esas tres cosas, reacciono en obediencia, porque reconozco su amor, su poder y lo que Él es para mí. Prácticamente temor en la Biblia es reconocimiento. Desgraciadamente, pues venimos del mundo, andamos en el mundo,
el mismo mundo hace sus propios conceptos, pero por eso es importante entender la Biblia. Por eso dice que la Biblia se interpreta sola, no es de interpretación privada ni personal, sino que la Biblia se interpreta sola. Y el concepto bíblico es de reconocimiento a Dios. Cuando tú reconoces a Dios, entonces estás temiendo a Dios. Cuando tú entiendes que Dios es más grande y más poderoso y que tiene entendimiento encima de ti, entonces reconoces y empiezas a temer a Dios. Cuando tú entiendes que Dios te ama y lo reconoces, empiezas a temer a Dios. Pero no por miedo, sino por una reacción amorosa y de reconocimiento de la grandeza que Él es. Y principalmente que nosotros dependemos de Él. Así es que, trayendo una más o menos igual, es decir, que el temor de Dios es entender que nosotros dependemos de Él. Así que cuando la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está hablando que nosotros debemos reconocer que necesitamos a Dios, reconocer quién es Dios y reconocer que Él nos ama. Y cuando yo entiendo eso, entonces reacciono con mis disciplinas espirituales llamadas BOA. Biblia, oración y ayuno. Este reconocimiento me lleva a mí al segundo punto, que es el temblor. No es como cuando la persona tiene miedo y se pone temblorosa, sino que el temblor tiene que ver con humillarse delante de Dios. Cuando una persona se humilla delante de Dios, se puede interpretar el temblor, porque reconoce. ¿Algún día te has postrado delante de Dios? Porque estar frente a Dios es estar parado. Algunos nos hincamos, ¿verdad? Y postrado es, aparte de estar hincado, poner nuestra cabeza en el piso. Y hay otros que, pero a mí se me hace medio flojo, ¿verdad? Hay unos que se tiran de panza en el piso. Pero según la tradición bíblica, postrarse es hincarse y poner la cabeza en el piso. Esa es la humillación máxima que un ser humano puede llegar a expresar físicamente a Dios. Entonces, cuando nosotros nos postramos y estamos reconociendo, así expresamos nuestro temblor delante de Dios. Así es que, hermanos, Dios nos invita o nos ordena o nos dice o nos previene, ¿cómo quieres interpretarlo? Acerca de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Si te levantas por la mañana preocupado más por irte corriendo al trabajo o por hacer otra actividad diferente diferente a hacer una práctica de los ejercicios espirituales, entonces significa que tú no estás buscando y no estás ocupado en la salvación. Porque como usted me ha oído decir, nosotros los cristianos por la mañana no nos levantamos pensando a quién vamos a dañar, sino en la mañana nos levantamos buscando o pensando a quién vamos a bendecir. Porque somos hombres y mujeres de bendición. De igual forma, si yo me levanto por la mañana y lo primero que pienso es, se me hizo tarde,
Y de igual de tener un tiempo devocional con Dios, me levanto corriendo y luego se me pasa y se me olvida. Y más a veces cuando decimos, me levanté con el pie izquierdo. Hermano, aquí no hay levantarse con pie izquierdo o derecho. Nosotros estamos a la voluntad de Dios. Y Dios tiene todo en control. El asunto es cómo respondemos nosotros. La disciplina entonces, hermanos, es ocuparnos. La exhortación, el mandato, el consejo de la palabra del Señor en este día para tu vida y mi vida es ocuparnos cotidianamente de nuestra salvación. Y así como algunos gorditos que nos encanta la comida, yo no sé por qué, pero por la mañana me levanto con hambre. ¿Y usted, hermano? Algunos nos levantamos igual de decirle, Señor, gracias, te adoro, Padre. Digo, como tengo hambre. Entonces debo someterme y buscar en este día, primeramente, mi salvación con temor y temblor. Amén. Ponte sobre tus pies y digámosle al Señor, Señor, ayúdame. Pon en mí el querer y el hacer de buscar esta salvación que me has dado, pero que debo entrar en este proceso, entender que por tu gracia y el poder de tu Espíritu se logra buscar. Ocuparme, Señor, resistiendo el pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo en nuestra vida. Usar cada medio, Señor, de Dios provisto para derrotar el mal y revelar la vida de Cristo en nuestras vidas. Señor, este modo de ocuparme en la salvación no es otra cosa sino enfocarme en la importancia de la santificación en mi vida. Señor, yo me ocupo en la salvación cuando el motivo principal o mi enfoque o mi visión solamente es Cristo en mi vida. Porque por medio de Él podemos recibir el poder para tener la voluntad y actuar de acuerdo a los propósitos tuyos, Señor. Así es que yo debo entender que soy colaborador contigo. Tú haces tu parte, yo hago la mía. Así colaboro contigo, Señor. Eso es ocuparme en mi salvación. También, Señor, es entender la importancia vital que debe efectuarse con temor y temblor. Es entender el reconocerte a ti, Señor. Así es que, mi Dios, hay prácticas espirituales como la Biblia, la oración y el ayuno que son esenciales en nuestras vidas, Señor, para buscar todos los días nuestra salvación. Pongo en tus manos a tus hijos aquí presentes. Hay muchos errores que cometemos ahí. El diablo ha querido distorsionarnos en nuestras vidas el interés por nuestra salvación, Señor. Y a veces nos levantamos por las mañanas buscando hacer otras cosas, Señor, sin tener presente que lo primero es qué debo hacer para conservar, qué debo hacer para aumentar, qué debo hacer para crecer en la salvación que me has dado. Por medio de la santidad en mi vida, por medio de mi fe en Jesucristo, por medio, Señor, de la disposición para que obres y así, Señor, poder disfrutar como hijo tuyo tu presencia y tu victoria.
Señor, pongo en tus manos a tus hijos aquí presentes y te ruego que nos lleves a esa experiencia. Llévanos a esa experiencia donde te muevas palpablemente en nuestras vidas y que nosotros tengamos bien en nuestro corazón firme que debo ocuparme en la salvación todos los días y que no debo descuidarme porque cualquier descuido lo aprovechará el enemigo número uno de nuestras almas para distorsionar el sentir, el hacer, el compromiso, la responsabilidad. Señor, muévete en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos. Y mientras cantamos ese hermoso